Mentiras sobre el bautismo en la luz del mundo. Número 1. Bautízate en mi nombre. Dios le dijo, bautízate invocando mi nombre. Esta es una de las mentiras más obvias en la luz del mundo, donde Jesucristo no es considerado Dios, tampoco una persona de Dios. La doctrina de la luz del mundo establece que Jesucristo es un ser creado por Dios. Supuestamente Dios le dijo, bautízate invocando mi nombre. Cualquiera se imaginará que Eusebio Joaquín se bautizó llamando a Dios por su nombre. ¿Pero qué creen? Eusebio Joaquín se bautizó invocando el nombre de Jesucristo, al que no consideran ser Dios. Con eso queda claro que es una mentira fabricada. Número 2. El bautismo para los inmaculados. Naasón Joaquín García se ha denominado como inmaculado y sin pecado usando el pasaje de Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Otros pastores como Carlos Montemayor han dicho que todos los apóstoles de la luz del mundo son inmaculados. La historia de Eusebio Joaquín, abuelo de Naasón, cuenta con algunas contradicciones acerca de su bautismo no tan inmaculado. El relato de Eusebio Joaquín, el hermano Aarón dice que Dios el Padre Creador de todas las cosas le habló. Pero existen dos versiones de lo que le dijo. En la primera versión, página 94, escrita en 1976, Dios lo llama pecador por méritos propios diciéndole: la hora es, porque te detienes, levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. La segunda versión de 1997 y vigente, página 237, ya no le pide que lave sus pecados, la escribieron así: Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate invocando mi nombre. Estas son dos versiones distintas del mismo suceso reinventadas por la misma persona. La segunda versión fue hecha para que compaginara con el versículo de Jeremías 1:15. Número 3. Dios le reveló el autobautismo. Esta mentira está basada en un plagio de la historia de la Iglesia Bautista. Desafortunadamente para Eusebio Joaquín González, llamado el apóstol Aarón, él no fue el único con la idea de autobautizarse. En 1608 John Smith, el fundador de la Iglesia Bautista, se autobautizó. En Ámsterdam, habiendo decidido que no existía ninguna iglesia genuina del Nuevo Testamento, Smith disolvió su congregación de unas 40 personas, se bautizó a sí mismo vertiendo agua sobre su cabeza y luego bautizó a sus compañeros creyentes en una nueva iglesia, que es reconocida como la primera iglesia bautista de la historia. De forma similar, Eusebio, después de la disolución de su congregación en 1942, buscaba la forma de restaurar la iglesia cristiana espiritual, de la cual fue pastor entre 1931 y 1936, y rebautizó a los que se quedaron con él. Página 59 de la primera historia, escrita en 1976. En los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín 2018, página 149, se dice que este bautismo es el origen de la iglesia actual. Lo que implica que la luz del mundo de hoy en día no se fundó en 1926. Después del autobautismo se hizo llamar apóstol. Historia 1997, página 239. Como podemos ver, literalmente todo tiene una semejanza extraordinaria con la versión de John Smith. ¿Sería por la relación estrecha que tenía Eusebio con la Iglesia Bautista de Guadalajara? Número 4. El bautismo es a los 14 años. ¿Estableció Jesucristo una edad específica para el bautismo? Acompañamos a desenmascarar esta mentira. La luz del mundo establece que el bautismo debe ser a los 14 años de edad. Una edad donde el joven aún está bajo la tutela de su padre, pero no es un infante. Ese bautismo no se encuentra en la Biblia y no tiene precedente histórico. Tiene más relación con la doctrina del profeta mormón Moroni. En principio, la Biblia nos muestra que Jesucristo no impuso edad para el bautismo, pero lo hace obligatorio para todos los cristianos. Juan 3:5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia cuenta que cuando el cabeza de familia era bautizado, era común que toda la familia bautizara con él, sin restricción de edad. Primera de Corintios 1:16, también bauticé a la familia de Estéfanas. Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, y su familia.
Hechos 16:33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por otro lado, tenemos el testimonio de los cristianos católicos llamados padres de la Iglesia. Aquí algunas citas donde no se menciona restricción de edad y mucho menos una edad específica. Hipólito de Roma en la tradición apostólica, 215 después de Cristo bautizar primero a los niños, y si pueden hablar por sí mismos, que lo hagan. De lo contrario, deja que sus padres u otros familiares hablen por ellos. Orígenes de Alejandría en comentarios a Romanos, 248 después de Cristo la Iglesia recibió de los apóstoles la tradición de bautizar incluso a los niños. Los apóstoles, a quienes estaban confiados los secretos de los divinos sacramentos, sabían que en cada persona hay tensiones innatas del pecado, original, que deben ser lavadas por el agua y el Espíritu. Otras referencias. Orígenes de Alejandría en homilías sobre Levítico, 248 después de Cristo Cipriano de Cartago en su carta 58, 253 después de Cristo Gregorio Nacianceno en su oración sobre el santo bautismo, 381 después de Cristo San Agustín de Hipona en la interpretación literal del Génesis, 408 después de Cristo. Los únicos documentos pseudo-cristianos que soportan la doctrina de la luz del mundo de bautizar a una edad determinada, están en el Libro del Mormón página 635, en Moroni 8. 9-22 Toda persona que haya alcanzado la edad de 8 años y sea responsable de sus actos debe ser bautizada. Con esto determinamos que el bautismo requerido a los 14 años no es bíblico ni cristiano. Número 5 Bautismo en nombre de Jesucristo revelado a Eusebio. Según la historia de Eusebio Joaquín en 1926 pasando por Aguascalientes Dios le reveló en un sueño que el bautismo no era válido si no llevaba el nombre de Jesucristo. Historia 1997, página 111. Esta doctrina la aprendió de los unicitarios donde fue bautizado en San Pedro de las Colonias, no fue una revelación. Pero aún así hay evidencias históricas de que ese tipo de bautismos usando solo el nombre de Jesucristo se hicieron entre 1903 y 1914. Los unicitarios argumentan que el Nuevo Testamento habla de personas que son bautizadas en el nombre de Jesús, pero solo hay 4 pasajes de ese tipo, Hechos 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5. Además, estos pasajes no usan la misma designación en cada lugar, algunos dicen Señor Jesús, otros dicen Jesucristo, lo que indica que no fueron fórmulas técnicas utilizadas en el bautismo sino simplemente descripciones de Lucas. Estas 4 descripciones no deben considerarse como un sustituto o una contradicción del mandato divino del Señor Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Más bien, la frase bautizado en el nombre de Jesús es simplemente la forma en que Lucas distingue el bautismo cristiano de otros bautismos de la época, como el bautismo de Juan, que Lucas menciona en Hechos 1:5, 22, 10:37, 11:16, 13:24, 18:25, 19:4, el bautismo de prosélitos judíos y los bautismos de cultos paganos, como el mitraísmo. También indica la persona a cuyo cuerpo místico nos incorpora el bautismo, Rom 6:3. Además, cuando el Nuevo Testamento habla de ser bautizado en el nombre de Jesús, la idea es la de ser bautizado en la autoridad de Jesús. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento hablan de algo hecho en el nombre de Jesús como una referencia a la autoridad de Jesús. Por otro lado, los primeros padres de la Iglesia, por supuesto, estuvieron de acuerdo. Como lo ilustran las siguientes citas, los cristianos han reconocido desde el principio que la forma correcta de bautismo requiere que uno bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Didache. Después de las instrucciones anteriores, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva, corriente. Si no tenéis agua viva, bautizad en otra agua, y si no podéis en fría, entonces en caliente. Si no tienes ninguna de las dos cosas, derrama agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayune el que bautiza y el que va a ser bautizado, como también todos los que puedan, Didache 7:1, 70 después de Cristo. Tiziano el Sirio.
Entonces Jesús les dijo, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y como mi Padre me envió, así también yo os envío. Ide ahora por todo el mundo y predicad mi evangelio en toda la creación, y enseñad a todos los pueblos, y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mat. 28, 18-19. El Diatesarón 55, 170 después de Cristo. Otras fuentes. Ticiano el Sirio el Diatesarón 55, AD 170. Hipólito la Tradición Apostólica 21, AD 215. Tertuliano contra Praxias 26, AD 216. Comentario de Orígenes sobre Romanos 5:8, AD 248. Las actas de Santipe y Polixena Actas de Santipe y Polixena 21, AD 250. Cipriano de Cartago Carta 73 horas y 18 minutos, AD 253. Carta de Eusebio de Cesarea al pueblo de su diócesis 3, AD 323. Cirilo de Jerusalén Conferencias Catequéticas 24, AD 350. Atanasio Concilios de Arminum y Seleucia 228, AD 361. Basilio el Grande Carta 52, 4, AD 367. Ambrosio de Milán La Fe 1, 1, 9, 10, AD 379. Gregorio Nacianceno Oraciones 40 horas y 45 minutos, AD 380. Jerón Diálogo contra los Luciferinos 6, AD 382. Sermón de Gregorio de Niza para el Día de las Luces, AD 383. Agustín sobre el bautismo, contra los donatistas 424, 57, AD 400. Teodoreto de CYR Carta 145, DC 444. Y fue hasta 1903 cuando Charles Parham comienza a bautizar en el nombre de Jesucristo por un error de interpretación que después reconoce en 1910. De ahí surge la doctrina unicitaria en 1914 cuando Frank Ewart y Glenn Cox se bautizan uno al otro y comienzan el nuevo movimiento unicitarios rechazando la Trinidad y bautizando en el nombre de Jesucristo. Como podemos ver, el bautismo en nombre de Jesucristo es una doctrina relativamente nueva dentro del cristianismo, no existe fundamento histórico que lo soporte. Y de ahí a que Eusebio dijo que a él se le reveló, es como quererle robar la idea a Charles Parham, Frank Ewart y Glenn Cook. Número 6. Los arrianos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Algunos miembros de la Luz del Mundo creen que los arrianos de la Iglesia primitiva, por el hecho de tener la misma doctrina en lo que respecta a creer que Jesucristo no era Dios, bautizaban en el nombre de Jesucristo. Las discusiones de los padres de la Iglesia mencionan que los arrianos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se tenía duda de la validez del bautismo por el hecho que negaban la divinidad de Jesús. Epístola 24. Al obispo Alejandro de Antioquía. En cuanto a los arrianos y otras plagas similares, el hecho de que adoptemos a sus laicos, cuando se dirigen al Señor, bajo el símbolo de la penitencia y de la santificación del Espíritu Santo, mediante la imposición de la mano, no indica que su clero debe adoptarse con la dignidad del sacerdocio o de cualquier rango ministerial. Solo permitimos que su bautismo sea válido por el hecho de que se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ni consideramos que tengan el Espíritu Santo por ese bautismo y esos misterios. Cuando sus fundadores se apartaron de la fe católica, perdieron la perfección del Espíritu que habían recibido, ni pueden dar su plenitud, que tiene su operación principal en dar órdenes, que por la infidelidad de su impiedad, no puedo llamar la fe, han perdido. ¿Cómo es posible que consideremos a sus sacerdotes profanos dignos de los honores de Cristo, cuando sus laicos son recibidos, como dije, como incompletos, para ganar la gracia del Espíritu Santo con el símbolo de la penitencia? San Atanasio dice de los arrianos. Porque los arrianos no bautizan en Padre e Hijo, sino en Creador y criatura, y en Hacedor y obra. Y como una criatura es distinta del Hijo, así el bautismo, que se supone dado por ellos, es distinto de la verdad, pensando que pretenden nombrar el nombre del Padre y del Hijo a causa de las palabras de la Escritura. Porque no da el bautismo el que simplemente dice, oh Señor, sino el que con el nombre tiene también la fe justa. Discurso segundo, del discurso 4 contra los arrianos.
San Atanasio, por supuesto, afirma que los arrianos no bautizan verdaderamente, aunque nombran al Padre y al Hijo. Esto se debe a que creen que el Padre y el Hijo son creador y criatura, hacedor y obra. Entonces, en este caso, San Atanasio ataca la intención, se podría decir, de los arrianos, es decir, los arrianos no tenían la fe de la Iglesia y, por lo tanto, no podían intentar hacer lo que la Iglesia hace. Número 7. Autorizado por un apóstol vivo. En la luz del mundo aseguran que el acto de bautizar solo lo pueden ejercer aquellos ministros que van en el nombre de Naasón Joaquín García. La regla según es que sean autorizados por un apóstol vivo. Así desechan todo el trabajo de los apóstoles legítimamente elegidos por Jesucristo y también el de los discípulos de los apóstoles a los cuales les encomendaron llevar la doctrina a toda criatura como Jesucristo los envió a ellos. Además, que desconocen el mandato y promesa de Jesucristo en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Número 8. Un solo bautismo. Si alguna vez has leído Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, seguro te quedarás con la boca abierta cuando te des cuenta que la persona considerada enviado de Dios en la luz del mundo se bautizó 4 veces y a sus seguidores 5 veces. Cuando nació su padre lo bautizaron católico, en 1925 lo bautizaron 2 profetas de la Iglesia Cristiana Espiritual llamados Saulo y Silas. En 1931 lo ordenaron pastor de la Iglesia Cristiana Espiritual y bautizó a sus seguidores. En 1936 lo expulsaron de la Cristiana Espiritual y en 1937 rebautiza a los mismos seguidores de nuevo. Para variar, en 1938 vuelve a bautizar a las mismas personas y a él también lo bautizan. Y por último se autobautiza en 1943 y bautiza otra vez a los mismos seguidores. Vaya que Eusebio Joaquín González no se guiaba por la Biblia, menos hacia caso a lo que ésta decía. Hasta pronto, espero puedan conocer más a esta organización La Luz del Mundo.